Hola compañeros, buenas tardes. Pues nosotros somos el equipo rojo y está integrado por mi compañera Verónica Judith Gómez Barbosa, Adriana Guadalupe González Plazola y una servidora, Alejandra Delgado López. Y les vamos a presentar el día de hoy lo que es el proyecto del módulo 1 del Diplomado en Competencias Docentes, el cual trata sobre las competencias docentes, el deber ser del profesor. En esta presentación quisimos en el equipo hacer un resumen que utilizando sobre todo ilustraciones y palabras claves que permitan expresar lo que aprendimos en este módulo. Puede ser que no sea muy extenso el tema porque consideramos lo más relevante de cada uno de los temas, pero que fuera importante mencionarlo ante ustedes para evidenciar el conocimiento que aprendimos en este módulo. Entonces, por lo tanto, pues vamos a dar inicio a esta presentación y les agradecería que al final nos dieran sus aportaciones sobre las dudas o preguntas o inquietudes del tema para poder incluirlas en nuestro documento que se va a enviar para ya concretar esta actividad. Entonces, les agradecemos su atención y vamos a dar inicio con la presentación. Muy bien, comenzamos dentro de un diplomado de competencias y está muy enfocado en la docencia. Primeramente vamos a ver lo que es la enseñanza. La enseñanza está siempre ligada a objetivos y en la enseñanza hay tres factores importantes, que uno es la persona que enseña, el objeto de conocimiento y el que aprende. También tiene algo muy importante el proceso de enseñanza, que siempre nos lleva a lograr un aprendizaje, y este aprendizaje siempre nos lleva a lograr un aprendizaje, y en ese aprendizaje hay diferentes formas de aprender, todos aprendemos de diferentes maneras, pero hay una característica principal que todos hacemos al aprender, es que involucra las funciones mentales. Se puede adquirir cualquier conocimiento. Hay una frase muy importante que dicen que los seres humanos tenemos la capacidad de aprender desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, podemos seguir aprendiendo en cualquier etapa de la vida. Bueno, dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que comentaba la maestra, existen competencias básicas que se deben aplicar a cualquier buen profesionista, como lo mencionan en varias de las lecturas. Cualquier profesionista debe tener cualidades mínimas para poder definir su trabajo. En este momento vamos a presentar las que consideramos más relevantes, no solo para el ser docente, sino características como personas y profesionistas que debemos de trabajar para poder considerarnos buenos, y dentro de ellas está la parte de la autoestima, que es muy importante valorar y estar seguros de lo que nosotros conocemos y sabemos, porque eso me va a permitir tener la certeza y la seguridad de también tener una lealtad, ética, respeto, integridad, justicia a la hora de estar realizando nuestro trabajo. Aunque el enfoque en este diplomado es en la parte de la docencia, es importante que consideremos que tanto la ética como la autoestima son cualidades mínimas importantes de un profesionista. Adicional a esto, el impregnar entusiasmo a lo que hacemos es importantísimo. Un docente en un aula de clase puede tener mucha autoestima, puede ser muy ético, pero si no involucra el entusiasmo y el interés a lo que hace, pierde el sentido de lo que está formando, de lo que realmente está haciendo en un aula de clase. Adicional a esto, ser tenaz. No todo el ser docente o ser profesionista nos lleva a tener facilidades de muchas cosas. Hay que tener tenacidad y mucho entusiasmo para poder llegar a una meta establecida que nos podamos proponer, y estas son las que nosotros consideramos como competencias básicas, no solamente en el ser docente, sino en el ser profesionista. Pero en el ámbito de nuestro diplomado del ser docente, son características muy importantes que debemos de impregnarle a nuestro trabajo para realmente mantener a nuestros alumnos interesados y motivados en lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí?
Después de esa parte de las competencias mínimas, hay un aspecto importante que debemos de considerar, que es la motivación. Esta motivación es a lo mejor, definición muy, ¿cómo llamarlo? Quizá no muy fortalecida con autores, pero es lo que consideramos para nosotros que pudiéramos definir como motivación, que es el interés por conseguir y o lograr algo. Ese es algo que cada uno de nosotros tenemos, y puede ser de dos tipos, puede ser intrínseca o puede ser extrínseca. Si ven aquí en la imagen, son diferentes escalones e involucran mucho o hacen una referencia a lo que es la motivación o lo que consideramos. ¿En dónde cada uno de nosotros de estos escalones estamos? Cada uno tiene diferentes logros, cada uno tiene diferentes necesidades que pretende cumplir, metas que lograr, que nos establecemos, y va relacionadas a de qué tipo de motivación hablamos. La intrínseca es algo que podemos definir que viene de adentro del individuo, y la extrínseca que viene de afuera, pero todo lo que nosotros nos propongamos podemos lograrlo, siempre y cuando tengamos interés en hacerlo, ¿sí? A continuación les voy a presentar de manera muy clara y muy clave lo que nosotros consideramos que la extrínseca, que nos puede quedar más claro, procede del interior del individuo, ¿sí? Se encuentra bajo nuestro propio dominio. Quiere decir que nosotros podemos saber si queremos lograr las cosas o no las queremos lograr, ¿sí? Y además, su objetivo es la autorrealización y la experimentación, y esto va relacionado siempre a la curiosidad que tenemos por lograr algo o hacer algo, ¿sí? Esto es lo que es la intrínseca. La extrínseca nos mencionan los autores que procede del exterior del individuo, que asume el aprendizaje como un medio para lograr sus objetivos, ¿sí? Y que centra la importancia del aprendizaje en los resultados y consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que esta siempre se relaciona mucho con la anterior, porque a veces por comentarios de compañeros, de amigos, puede cambiar nuestra motivación, puede cambiar nuestros intereses, y eso afecta realmente a los logros o las metas que nos tenemos planteadas para el aprendizaje, ¿sí? Luego, como estrategias de motivación, muchos autores mencionan, pues muchas. Quisimos hacer un pequeño ejercicio práctico y rápido de dar solamente ideas claves que nos pueden ayudar a mejorar como estrategia, aplicándolo en nuestro actuar como docentes. Primero, fomentar la autogestión. Es muy importante que nuestros estudiantes empiecen a ver por ellos su propio aprendizaje, a gestionar, a buscar y a documentarse sobre los temas. Evitar críticas ante todos. ¿Qué quiere decir? Que debemos personalizar los comentarios e individualizarlos de manera particular para no generar lo contrario a la motivación. Luego, utilizar los intereses de los estudiantes. Es muy importante que nosotros en el aula conozcamos qué interés tiene el muchacho de aprender. Realmente, qué le motiva para poder realmente usar ese interés para que pueda aprender, ¿sí? Luego, realizar actividades colaborativas, reconocerle los logros, por muy mínimos que sean, es importante reconocer los logros para que ellos puedan seguir creciendo en esos logros. Mezclar los roles educativos, no siempre ser docente, alumno, no siempre ser el guía con los que estamos apoyando, sino realmente abonar y cambiar los roles educativos de cada uno de los participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Respetar las ideas y opiniones de todos, y por supuesto un elemento importantísimo, la comunicación. Siempre es importante estar en constante comunicación, todo el equipo, para poder realmente aprender constantemente, ¿sí? Bueno, enseguida mi compañera les va a explicar lo que es la parte de estilos de aprendizaje. Gracias. Yo les voy a hablar de lo que son los estilos de aprendizaje, y para comenzar con ese tema es importante que les mencione que cada persona aprende de una manera diferente, ¿sí?
que las demás, en diferentes circunstancias, unas más rápido, otras más lento, aún teniendo el mismo objetivo. ¿Sí? Bueno, aquí nos habla de los rasgos para que se dé lo que es la enseñanza-aprendizaje. Los rasgos son afectivos, cognitivos y fisiológicos. Afectivos, ¿por qué? Porque todo tiene que ver también en el alumno, cómo esté anímicamente, si está motivado, si está desmotivado, las ganas que tiene, ¿no? para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cognitivos, nos habla del conocimiento que tiene como antecedente el alumno, y el conocimiento y las ganas también de seguir enriqueciendo. Y los fisiológicos, ¿por qué? Porque nos hablaba también de características en los alumnos, que unos pueden estar en situaciones normales, se puede decir, ser una persona completa, no sé, dedicada, y puede haber personas, como un ejemplo, autistas. Hablaba de enfocarnos en esto por las diferencias que puede haber en los alumnos. ¿Sí? Y esto, ¿a qué nos lleva? A que los alumnos perciban, se interrelacionen y respondan ante lo que es la enseñanza-aprendizaje. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos como ya les mencionaba, hay diferentes tiempos y formas de aprender. Aquí vamos a destacar lo que es el auditivo, kinestésico y visual. Nos hablaba que el auditivo, el alumno con este estilo de aprendizaje más marcado, aprende al escuchar, aprende más él si escucha una presentación o si se graba haciendo cierta actividad. Su principal enfoque de aprendizaje es por el oído. El visual nos decía que aprende mediante anotaciones. Inclusive mencionaba que si ante una exposición o algo, él siempre va a hacer notas para poder repasar, y con esto va a adquirir mejor el conocimiento. Y del kinestésico nos decía que aprende mediante el conocimiento, el contacto y demás. Nos mencionaba un ejemplo de este aprendizaje, que cuando se aprende es muy difícilmente que se olvide. Y nos mencionaba un ejemplo como cuando aprendemos a andar en bicicleta. Lo aprendes porque te das a lo mejor golpes y sabes que ya no vas a poder hacer, tienes que hacer equilibrio, haces contacto pues con lo que vas a aprender, y por esta situación se aprende de manera táctil, haces interacción con las cosas. Ahora también nos hablaba de para que se dé lo que es para que se dé lo que son ¿cómo era? Didácticamente, para que el docente se exprese y el alumno reciba la información. Nos hablaba de lo que era educativa, eran rasgos. No, permítanme. Ok. Nos hablaba de que el docente tenía que dar información educativamente, para expresarle al alumno la idea. ¿De qué manera? En el transcurso de la clase, y en qué forma él aprendía a ser tolerante, flexible, comunicativo y reflexivo. El alumno aquí interviene de manera desarrolladora, porque en el transcurso de la clase él va creando, se apropia de los conocimientos y las habilidades que el maestro le va expresando, y esto le da autoconfianza. Y la instructiva nos mencionaba que el docente
se tiene que tener habilidades y conocimientos para poderlos transmitir hacia los alumnos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Les voy a hablar también de lo que nos habla el autor Cole sobre la aplicación de los estilos de aprendizaje. Una aplicación. Y él hablaba de los tipos convergente, divergente, asimilador y acomodador. Nos decía que el convergente se enfocaba más a la aplicación de prácticas e ideas. Aplicaba el razonamiento hipotético deductivo. Eso nos habla sobre el convergente. El divergente nos dice que él tiene capacidad imaginativa ante situaciones concretas desde muchas perspectivas. Nos decía que él veía, esta persona atendía más ante respuestas, ante lluvia de ideas y demás, tenía como más puntos de vista diferentes. Asimilador, nos decía que crea modelos teóricos y que prefiere la teoría que la práctica, y nos asociaba que asimilador, una característica de las personas que se desarrollan en este sentido son los científicos. Y el acomodador nos decía que hace cosas y se involucra en experiencias nuevas, es fácil de adaptarse ante situaciones inmediatas. Pues de mi parte es todo. A continuación sigue Vero con el tema de liderazgo docente. Bien, aquí en el tema del liderazgo docente habla de algo que es muy importante. Primeramente habla del ser, que para ser un docente tenemos que adquirir las habilidades, las capacidades y las destrezas para poderlas transmitir a los demás. Entonces, nos habla de dos. Bien. Continuamos pues con lo que es liderazgo docente. Dice que son personas mediante la palabra y el ejemplo, los demás tratan de imitar. Es muy importante porque influyen en los demás. Por decirlo, una de las principales características del aprendizaje es que es por imitación. Entonces las cualidades de los líderes docentes es decir, que tienen muchas cosas y muchas cualidades que imitar y poco que criticar. Es por eso que las personas tratan de imitarlos y de tratar de ser mejores cada día. Y aquí tiene dos aspectos muy importantes el liderazgo docente. Uno es que como líder docente tienes que tener las competencias genéricas. Las tienes que adquirir primero, apropiártelas y lograr que las personas con las que convives logren también cualidades individuales de carácter ético, académico y profesional. Todo esto para que cuando se enfrenten a las situaciones de la vida real tengan las capacidades, las destrezas y las habilidades para desarrollar y enfrentar las problemáticas a las que se van a enfrentar en su vida cotidiana. Es lo que les abona a un aprendizaje más significativo. Aquí era lo que les decía, un ejemplo es, por decirlo, en nuestra institución tenemos la carrera de Innovación Agrícola Sustentable. Los alumnos aquí, por medio del ejemplo de sus maestros, de la práctica, ya sea en los invernaderos, donde combinan la teoría con la práctica, desarrollan nuevas competencias y habilidades que les van a ayudar a cuando vayan a la vida profesional poder resolver las problemáticas que les demande la sociedad y las actividades propiamente laborales. Dicen los principales deficiencias y errores que cometemos. Uno es la falta de capacidad para motivar. Ya veíamos anteriormente que existen dos tipos de motivación. En esta parte es la motivación extrínseca, la que es fundamental, que el docente tiene que evitar, pues,
el error de no lograr que los chicos se motiven. Sabemos que ya traen su propia motivación hacia un aprendizaje determinado, pero un error es no darles motivación extra, que sería la parte de motivar. Otra parte de error es la toma de decisiones y juicios. Un ejemplo muy claro sería, por decirlo dentro de la práctica docente, juzgar a las personas por su apariencia y no por el desempeño académico que haga cada uno de los estudiantes. Malas habilidades de comunicación interpersonal. Esto es que lo que yo les explique, a lo mejor yo lo entiendo, pero tal vez no se los explico de la manera tal cual para que cada uno de los alumnos lo entienda. O a lo mejor me enfoco a un solo estilo de aprendizaje sin considerar otros y por lo tanto algunos alumnos me van a entender y otros no. Por eso es importante la comunicación y ver las vías para que todos, con cada uno de los estilos de aprendizaje, pueda lograr los objetivos deseados. Llamar la atención a los alumnos delante de la clase. Esto es muy importante porque tenemos que cuidarles mucho la autoestima. Esto puede generar en los chicos que su autoestima pueda ir bajando. Es una desmotivación también para el alumno ser expuesto ante los demás con una situación así. Las sugerencias para evitar que los errores impidan pues a los alumnos. Uno es que todos los docentes debemos de estar evaluando constantemente primero nuestra persona para poder ser mejores nosotros y poder que los alumnos sean mejores también. Entender la manera en que se percibe el mundo. Los docentes tenemos que estar actualizados en el contexto. Por decirlo así, hay chicos que manejan muy bien la tecnología y tal vez el maestro le haga falta fortalecer esa área de las tecnologías, entonces tenemos que estar a la vanguardia y entender cómo está la situación del contexto global, porque ahorita ya estamos muy globalizados, para poder transmitirlos a los alumnos. Otro es no permitir que los éxitos pasados se conviertan en errores. Habrá algunas formas en que dimos una clase, tal vez hace 15 o 20 años, pero esta forma tal vez ya fue un éxito en ese momento, pero para este contexto, para esta época y con estas condiciones tal vez ya no nos funcione, que ahí sería un error. Entonces es importante mantenernos actualizados al contexto y no ir con la creencia de que lo que nos sirvió una vez nos puede servir otra vez. Tenemos que estar como actualizándonos cada vez para que sea muy significativo y muy actual el contexto. Algo que es muy importante aquí es relacionar lo que el alumno ve en clase con su contexto inmediato, por decirlo. Un ejemplo, si estamos viendo en una materia alguna fórmula, una receta para cocinar un pastel, por decirlo, un ejemplo con de gastronomía. ¿Cómo voy a aplicarlo en el contexto? Lo voy a usar, lo puedo vender, lo puedo hacer y lo puedo volver a hacer. Pero que este conocimiento les sea útil. Con los chicos aquí en la escuela que elaboran compostas, este conocimiento que adquiere aquí, ¿cómo lo puede aplicar en la vida diaria? Ya sea en su casa, ya sea para sacar un beneficio económico, ya sea para ayudar a las personas de su comunidad. Esto nos ayuda a que el aprendizaje sea más significativo independientemente pues de cómo él lo está adquiriendo. Lo importante es que relacione toda la teoría que tiene aquí con la práctica dentro del contexto. Buscar indicadores que pueden hacer dudar del liderazgo, es decir, hacer un análisis hacia adentro. Esto es lo que creo que estoy haciendo bien. Lo podemos con los chicos corroborar y ver, bueno, a lo mejor me hace falta mejorar en esto. Esto quiere decir que tenemos que estar en un constante autoanálisis y un constante proceso de mejora como docente. Ser asertivo al desarrollar un plan de crecimiento profesional. Una vez que identificamos las carencias que tenemos, vamos a buscar cómo solventarlas y qué es lo que podemos aprender para
ser mejores como profesionales. Y hay que reconocer la escritura del muro tomando la iniciativa. Tenemos que tener esa parte de iniciativa siempre, el innovar, el buscar nuevas formas en que los chicos aprendan. Pues estas son algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos para el trabajo. Al final, digo, si le das a la siguiente, queremos saber si tienen alguna duda, pregunta o comentario hacia lo que presentamos, o ya para proceder a lo mejor a un resumen de una pequeña conclusión que realizamos. Todo muy claro. Todo claro. Muy visual, pero estuvo muy claro. Bueno, pues entonces, con las explicaciones. De manera general, pues queremos darles las gracias y hacer un pequeño resumen de esto. Probablemente no fue algo, como lo comentaba al inicio en la introducción, no fue algo muy detallado, no quisimos hacerlo muy extenso, pero sí clarificar los temas que para nosotros fueron importantes y que nos enseñaron en este módulo a tener de manera clara identificado cómo el proceso de enseñanza y aprendizaje involucra el actuar del profesor, el liderazgo que tiene que tener el profesor en un grupo para permitir que se dé de manera formal, que se dé con una meta específica lograda de acuerdo a los intereses de los muchachos o de los jóvenes, y que eso también nos permita estar motivando a los estudiantes con diferentes estrategias y mecanismos a través de los estilos de aprendizaje que cada uno de nuestros alumnos tenga, y eso nos permitirá realmente tener un aprendizaje con ellos mucho mayor. Hacer hincapié que el proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente es para el alumno, es también el maestro involucrarse en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer también cómo dar ese paso de en este momento soy el guía, pero tratar de llegar a ser, con un buen liderazgo docente, ser un formador de esos formadores que van a ayudarnos a realmente tener resultados favorables para el bien de ellos. Entonces es importante que el rol del profesor y el liderazgo sea de tal manera que no sea imponer, sino sea involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no es permitible para también aprender como docente. Entonces, de manera general, pues esta es nuestra conclusión y nuestra presentación. Esperemos si les haya gustado y les agradecemos mucho la atención. Y una disculpa por los nervios.